Momento de la entrevista acá en Noticias a las 7 a.m. Los diputados, una vez más, no han entrado a conocer el tema para que se apruebe la ley contra el enriquecimiento ilícito. ¿Por qué hay tanta oposición en el Parlamento para entrar a conocer este tema? Hemos invitado acá al estudio a David Gaitán. Él es parte de Acción Ciudadana. Buen día, David. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Uno, pues, logra intuir que pues aprobar una ley como esta es prácticamente que los propios diputados se disparen a los pies. Pero, ¿qué contempla? ¿Qué tiene esta ley que vemos tanta oposición de los diputados a de una vez por todas entrarle a este tema, donde varios exfuncionarios públicos hemos visto que entran y con un patrimonio y salen con varios ceros en sus cuentas bancarias? Sí, bueno, este es un tema que lleva en el Congreso de la República aproximadamente 11 años. Lo interesante de esta nueva reforma es que se plantea una reforma integral al Código Penal. Es decir, no se crea únicamente la figura de enriquecimiento ilícito, sino que se reforma todos los delitos cometidos contra la administración pública, pero aquí es donde viene la parte interesante, cometidos por funcionarios públicos. Y yo creo que ese es el elemento por el cual los mismos funcionarios públicos, en este caso los diputados, no les interesa avanzar en este tema, porque pues yo creo que han dado una demostración ya a todo el pueblo de Guatemala que las condiciones que actualmente permean en el estado de Guatemala son condiciones factibles para cometer actos de corrupción que no le interesa a ningún funcionario público, y en este caso a los diputados al Congreso de la República, acabar con ellas y terminar con este tipo de privilegios. ¿Qué pasa si en el mismo Congreso de la República llegase a ser aprobada esa iniciativa de ley, pero con esa propuesta del Partido Patriota en cuanto a eximir a los diputados, a personas jurídicas y a individuos particulares del delito de tráfico de influencias? Bueno, acá es importante aclarar que yo tengo la reforma planteada, la enmienda planteada en mi poder, y no se pretende excluir a los diputados. A pesar de que yo lo escuché dentro del Congreso, pues ahora se dice que fue un error, que no era eso lo que pretendían hacer, así que únicamente lo que hacen es reformar el delito de tráfico de influencias para que no sea cualquier persona que lo puede cometer, sino únicamente un funcionario público. Pero el problema en la enmienda es la rebaja de la pena. Se establecía originalmente una pena de 2 años a 6 años y se rebaja de 6 meses a 1 año, lo que continúa siendo entonces factible esas condiciones en que, bueno, cometo un acto de corrupción que sé que se me van a dar 6 meses, o pago una multa y ya luego salgo. Entonces las condiciones no terminan con las condiciones para cometer actos de corrupción. Pero en el entonces país. Los diputados sí están contenidos en este supuesto. Definitivamente, los diputados no pueden excluirse de este tipo de delitos. Los diputados son funcionarios públicos por excelencia. Para que los diputados pudieran excluirse de este tipo de delitos tendrían que reformar desde la Constitución Política de la República, el Código Penal en su totalidad, las convenciones internacionales en materia de corrupción. O sea, no pueden los diputados excluirse de este tipo de delitos. Utilizando el argumento de ser dignatarios de la nación, como lo establece la Constitución. Claro, siendo dignatarios de la nación, claramente en la Constitución y en el Código Penal se establece que son funcionarios públicos porque han sido delegados por el pueblo de Guatemala para ejercer una función pública. Ahora bien, hay quienes sostienen la tesis de que comprobar la corrupción resulta realmente difícil. ¿Qué novedoso podría tener esta ley para realmente poner esos candados necesarios y que pues no hayan esos vacíos que de repente pareciera que se desaparecen millones así por así en la marcha y nadie los agarró, no se sabe dónde están? O sea, ¿cómo realmente podemos con esta normativa comprobar fehacientemente que se cometió un delito de corrupción y que alguien está agarrando dinero que no debe? Yo creo que ese es un tema muy importante que debemos de comprender. Yo en estos años de experiencia en el trabajo de lucha contra la corrupción he logrado determinar que en Guatemala comprobar un delito de corrupción es sumamente difícil. Ayer les cuento de un caso que nosotros estamos llevando donde se juzga una corporación municipal por 3 millones de quetzales, en los cuales el juez le impone una multa de 3.500 quetzales. Eso es absurdo. Claro. O sea, eso es un negocio que da para todos. Si me voy a quedar con 3 millones de quetzales y la multa es de 3.500 quetzales, por supuesto que las condiciones están dadas para cometer actos de corrupción. ¿Qué es lo novedoso de esta iniciativa? Primero, endurece las penas.
para que ese tipo de situaciones no puedan pasar, o sea, que yo me robe 3 millones de quetzales y la única multa sea de 3.500, se endurecen las penas, que van, digamos, de 5 años, las más leves, en adelante. Y lo novedoso del delito de enriquecimiento ilícito es que es una figura que se ha utilizado a nivel mundial de una manera alternativa para comprobar actos de corrupción. Es decir, es muy difícil que yo pueda comprobarle al funcionario público de dónde obtuvo ese dinero. Pero lo que sí es cierto es que si un funcionario público gana, vamos a decir, 5.000 quetzales, y al ingreso de la función pública tiene una casa y un carro, con 5.000 quetzales es imposible que al abandonar el cargo, luego de 3, 4 años, cuando abandone el cargo, tenga 3 casas, una casa en el puerto, 3 carros últimos modelos, con un salario de 5.000, de 10.000 quetzales. Es ahí donde el enriquecimiento ilícito juega un papel sumamente importante, porque no se podría comprobar, a excepción, digamos, que el funcionario público demuestre cómo obtuvo esos bienes, estaría cometiendo el delito de enriquecimiento ilícito, porque los bienes adquiridos no tienen congruencia con su salario devengado. Esta ley entonces sería muy relacionada con la misma ley de excepción del dominio, porque estamos viendo que hay un cambio en la carga de la prueba, es decir, es el acusado quien en ese momento tiene que comprobar el no serlo, en vez de ser quien acusa que presente las pruebas. Sí, yo creo que lo que hay es una figura novedosa en cuanto al derecho penal. Eso sería muy cuidadoso en cuanto a decir que hay una inversión de la carga de la prueba, porque entonces empezarían, sobre todo los diputados al Congreso de la República, a decir que es una figura inconstitucional, porque hay una inversión de la carga de la prueba. No hay una inversión de la carga de la prueba, porque al final es el Ministerio Público quien tendrá que demostrar el enriquecimiento. Lo que sí hay es una oportunidad para el funcionario público que demuestre que los bienes adquiridos los obtuvo lícitamente, ¿verdad? Entonces, lo que han dicho otros tribunales ya a nivel mundial y sobre todo en Latinoamérica es que es una figura completamente constitucional, que no existe una inversión de la carga de la prueba, pero que sí es un elemento nuevo del derecho penal para comprobar delitos de corrupción que es sumamente difícil de perseguir.